una pieza de este tipo, ¿no? Pero bueno, esto es tal. Bruno es nuestro pintor. Es un atormentado. Si habláis con él es insoportable, porque siempre está como... Es como no sé, como si estuviera en París en los años 20, puesto de absenta hasta las trancas y muerto de hambre, ¿no? Es un atormentado tremendo, pero es maravilloso. Y tiene dos influencias básicas, que son Goya, la mirada de Goya, y la pintura de Marlene Dumas, y los mezcla. Y con ciertos toques contemporáneos de pintura más de ahora, ¿no? Que surgen por ahí de vez en cuando. Entonces, es muy curioso, si a la IA le das la mirada de Goya, surgen monstruos. No en este caso, pero tengo los casos que visteis al principio del vídeo anterior, que son pinturas muy agresivas, ¿no? Muy monstruosas. Esa es la mirada de Goya. Goya, si le dices, Goya, mira el mundo contemporáneo, es su razón. La razón de Goya ahora pinta monstruos. Ve monstruos por todos lados. Y eso, lo que visteis la obra anterior es una reinterpretación del mundo corporativo desde el punto de vista goyesco con la tal. Pero ahora se ha puesto más tranquila, ha hecho esta pintura maravillosa, muy metarromántica, de una especie de Friedrich, de Friedrich contemporáneo, ¿no? En gran formato. O esta serie también, esto es un ejercicio muy bonito, también muy de IA. Esto le digo, oye, si antes hablamos del tarot, ¿no? De todos los arquetipos, ¿no? Que están presentes en las cartas del tarot, digo, reinterprétalos desde una perspectiva corporativa, ¿no? Entonces cambia, ¿no? Del sol es la autoexplotación, lo que era la rueda de la fortuna se convierte en el mercado, y pinta cuadros. Como veis aquí los monstruos, si veis en detalle, ya surgen, ¿no? El diablo se convierte en la conciencia. En este mundo, esto se llama el tarot del psicopatoceno. Psicopatoceno es un neologismo que yo he sacado, intento meter por ahí, que es para hablar del mundo contemporáneo, que generalmente nos referimos al antropoceno, ¿no? Como este contexto geológico en el que estamos. Yo le llamo el psicopatoceno porque el contexto en el que estamos surge de una mentalidad psicopática, muy parecida a la de los psicópatas, ¿no? Una visión extractiva, de poca empatía, etcétera, etcétera, que la representa de manera perfecta el régimen norteamericano actual, ¿no? Ese es el sumum del psicopatoceno, ¿no? Y hace esta reinterpretación. Mira, aquí está el burnout, esto es un dibujo de este individuo. Yo hablo de ellos ya como si fueran familia, como veis. Pero os diré una cosa, esto es un juego, y esto es casi literatura. O sea, estos son los artistas metarrománticos, tenemos un manifiesto, todos leen el manifiesto, todos comparten la información que define su marco intelectual y entonces y de hecho a veces tengo el problema de que me pierdo en mi propia historia. Yo me meto. Y de hecho, incluso profesionalmente, yo en las charlas que doy sobre el uso de la inteligencia artificial en contextos de trabajo, corporativo, estas cosas, yo soy de los que abogo por la antropomorfización de la IA. Porque aumenta cualitativamente la calidad de lo que sacas de ella. Hay un paso y ahora se empieza a formalizar, hay mucha gente ya hablando en el mundo tecnológico corporativo de esto. Hay un paso sustancial y muy importante cuando dejas de ver la IA como una herramienta y se convierte en una relación con una cosa, con una entidad determinada. Entonces, hablar, dar las gracias, no sé qué, tal, tener esa familiaridad, de repente, porque al final estás hablando de significados, estás hablando de cosas que muchas veces son intangibles, cuando te metes en esa relación y generas esa ficción a tu alrededor, funciona. O sea, es tremendamente... Yo soy el número uno es una empresa de 1.400 personas. Yo soy la persona que más utiliza la IA, ¿no? Y que más partido le saca. Yo, en mi eficiencia a nivel, y estoy hablando, yo soy estratega, o sea, trabajo en cosas muy complejas de negocio y todas estas cosas, ¿no? Y ha aumentado mi productividad un montón gracias a que yo, cuando tengo un brief, cuando tengo oye, mira, hay que hacer esto para tal, ¿qué se te ocurre? Hola Joy, mira, tenemos este brief, ¿qué se te ocurre? O sea, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué opinas de esto? Sí. No, porque realmente al final esas relaciones que dices, que comentabas humanamente sentimentales con tus exparejas o de trabajo, realmente pronto ya, o en tu caso inmediatamente, se van a transformar en una cotidianidad, es decir, sí, ¿no? Esa relación con esta
herramienta de la que inicialmente no tiene capacidad de sentir dolor, pero sí de mitigarlo. Y entonces es... se utiliza muchísimo. Poner un sentimiento, ¿no? Y entonces, claro, esa relación futura que es ya, se va a dar, ¿no? En esas relaciones naturales, entre comillas, con esta tecnología, ¿no? Eso lo hablamos después, pero a nivel marcas, empresas, etcétera, etcétera, hay una tendencia que yo estoy estoy prototipando cosas, que es la personificación de una marca en forma de un agente conversacional, que es capaz de darte servicios y acompañarte en tu día a día. Tú en el futuro, entre comillas, esto es lo que estamos especulando, tendrás un asistente, tu banco será una persona que está contigo 24/7 ayudándote a mejorar tu gestión financiera. O sea, que te va a ayudar en todo. Oye, tal, no sé qué, te va de manera proactiva a ser tu compañero. Tendrás otro que te ayude en tu salud. Esto es lo que estamos trabajando, en creación de agentes de marca que representan los valores, propósito de marca y que están conectados a diferentes servicios. Pero bueno. Os voy a contar así un par de artistas más. Alessandro, que es el que yo le digo a Antón, que me recuerda a sus clases porque tiene un punto italiano muy bonito y trabaja desde la historia, desde Durero en adelante. Pero fijaros, esto a mí me gusta mucho porque crea una dialéctica de otro tipo, formal, entre el pasado y el futuro. Esto aquí, veis, en el cuadro hay una especie de piedra enorme ahí detrás, ¿no? Un dibujo que surge de una representación de la piedra que está en el famoso grabado de Durero, La Melancolía. Tiene una piedra que no pinta nada ahí, muy grande. Entonces está trabajando sobre esa piedra, ¿no? Y la reconstruye con inspiración de Sol Leví, de los minimalistas de los 70, tal y cual. Está agarradísimo al pasado. Pero lo que veis por encima es un dibujo algorítmico, que ahora lo veréis en funcionamiento, que es una conversación que tuve con ella sobre el amor. Quiero representar el amor. Eso, porque el año pasado hice, dentro de mi trabajo de hacker, creé un evento dentro de mi entorno corporativo que se llamaba Amor. Y hablé de amor, logré hablar de amor, con psicólogos, con antropólogos, con inteligencias artificiales dentro de un contexto de negocio, ¿no? Y entonces estaba pensando en la idea de amor, y entonces decía, ¿cómo representarías el amor algorítmicamente? Y mirad cómo funciona esto. Esto es una pieza que es el algoritmo funcionando, sobreescribiéndose sobre una realidad humana tradicional, muy vinculada al pasado, ¿no? Y juega como estas dos naturalezas, ¿no? La naturaleza humanista, ¿no? El dibujo, el cariño, ¿no? Por el paisaje, por ese romanticismo. Y el algoritmo que está sobreescribiendo, en el fondo, es muy violento. Pero lo está reescribiendo hablando de amor. El algoritmo lo que está son puntos que intentan conectarse entre ellos. Y vibran cuando están cerca. Pero en ese proceso de generar este algoritmo de amor, va borrando el humanismo que está detrás, ¿no? Estas imágenes, ¿sí? En realidad Cunelis, Yanis Cunelis, que tú conoces muy bien, decía, el único futuro posible es el pasado. Fíjate la obra de Cunelis, y nos remitía a una serie de reinvenciones que en realidad vaticinaban un futuro que era absolutamente aleatorio también y que se remiten a eso que tú estás citando, a una idea de amor, eternidad y espiritualidad, que es la que coge, a mi entender, el gran pensador europeo actual, que es Riemi, cuando dice lo único que nos queda es volver a ser humanos. Significa recuperar el amor, la espiritualidad y la eternidad a partir del primer Nietzsche, y finiquita pensando que finalmente, para vaticinar el futuro, la diferencia entre humanismo y poshumanismo y transhumanismo son puros matices que nos van a volver siempre a ese concepto de eternidad, ¿no? Es decir, que en el futuro vamos a tener absolutamente eso. Sí, totalmente, pero aquí se plantea como conflicto, es un acto de... Está el pasado al fondo y como que el algoritmo quiere borrarlo, pero en ese borrarlo crean algo nuevo. Antes hablaba con Quique de gran parte de la manera que yo entiendo el trabajo con la inteligencia artificial, surge de trascender
La inteligencia artificial tiene algo mágico en ese sentido. Cuando trabajas con ella, te permite verte desde fuera, porque replica nuestra manera de pensar, replica nuestra manera de crear, replica nuestra manera... Entonces dices, hostia, te permite salirte de ti, ¿no? Y te das cuenta que el marco, a veces incluso te permite mirar el marco de pensamiento en el que estamos sumergidos, ¿no? Es la famosa frase de dos peces se encuentran en el agua y dice, ¿cómo está el agua hoy? Y le dice el otro, ¿qué agua? ¿No? Porque cuando estás dentro del sistema no lo ves, ¿no? Y la IA te permite salir de la pecera, ¿no? Salir y ver desde fuera, ¿no? Y hay una cosa que lo veremos si queréis en un rato, que es, porque tiene que ver con el pasado, es el presente en el que vivimos, es un presente entre muchos posibles. Y yo, por ejemplo, lo que intento hacer a la hora de trabajar con la IA es romper la dialéctica entre lo humano y lo artificial, que viene del pasado creado en el cartesianismo, ¿no? La idea cartesiana del dualismo, ¿no? De alma y cuerpo, naturaleza y civilización, toda esta historia que nos hemos contado en los últimos 300 años, que está en la naturaleza de nuestro sistema económico, de nuestros sistemas sociales. Desde la IA me permite pensarlo desde fuera de alguna manera e intento romper el dualismo entre artificial y humano, como aquí, ¿no? Entre lo que es el algoritmo y esta imagen humanista del fondo, para basarme en principios que hablabas de poshumanismo, de una Donna Haraway, por ejemplo, que hablaba del ser con. Si te fijas en el proceso, yo hablo del proceso creativo simbiótico, donde yo como humano y trabajando con la máquina dejo de saber quién hace qué. Yo me disuelvo de alguna manera en lo artificial para construir algo nuevo. Esa idea del andrógino, etcétera, etcétera, eterno, ¿no? Donde la diferencia entre el dualismo desaparece, la IA es conmigo y yo soy con ella. Y creo una nueva manera de ver y de relacionarme con la tecnología. Pero bueno, es un rollo filosófico totalmente denso y coñazo, ¿eh? Me recuerdo el presente eterno de Gilles León, sí, sí. Tal cual hablas, lo de la eternidad. Sí. Pero, a ver, yo ahí pones como opuestos a trabajar, o digo, cada persona de esas que se pone a trabaja como con dos o tres artistas metidos en datos. No necesariamente. Los visuales sí. Y, digo, porque, bueno, sí, aquí yo veo Todis o veo no sé qué, o veo... pero no tienes algo que trabaje con muchos a la vez. Sí, dos, tres. El cuadro este que viste de Bruno Ricoeur tiene como 3 referencias. ¿Y por qué no todas a la vez? La máquina no consigue, digo, meterle, por ejemplo, de datos los artistas. Sí, se podría hacer, es un experimento, pero ya te digo, esto es un juego literario. Yo quiero coherencia. Yo estoy montando una novela que es una exposición, que tiene unas reglas, tiene unos personajes, tiene una coherencia interna y tiene una intencionalidad. Comisario. O sea, tiene un arte crítico. O sea, en el catálogo los textos están escritos, que son maravillosos, por un crítico que se llama León, que yo le doy la obra, sabe la biografía de los artistas y escribe con muchísimo sentido sobre la obra, ¿no? Y desde esa perspectiva metarromántica, es como un juego. Puedo hacer esta exposición, puedo crear otra, ¿no? Pero vamos, lo que decía antes, yo a veces el problema está que me meto tanto que me pierdo, me siento uno de ellos, ¿no? Y me confundo ahí. Pero como la escritura automática, como trabajar 3 personas a la vez, ¿no? Y escribir, también me recuerda a estos métodos surrealistas, ¿no? Sí, de hecho... Sí. ¿Qué pasa si tiene muchos datos? ¿No funciona bien, ¿no? Ya los tiene implícitamente, de hecho, o sea, porque te estás metiendo en este mogollón de cosas. Para sacar una imagen de calidad que tenga sentido, que valga la pena mostrar, o sea, ya digo, yo que sé, un Midjourney, tengo más de 10.000 imágenes creadas. O sea, tiras, imágenes. Porque al final tú buscas algo que tenga sentido. Y no sabría qué decirte respecto a eso. Sí, porque está siempre filtrando. Una de las funciones que tenemos como humanos es entender de todo lo que es posible aquello que es deseable. O sea, tú puedes hacer infinitas cosas, pero tú como humano... bueno, de hecho es una reflexión que tenía guardada para después, pero podemos adelantarla ahora. Esto es un descubrimiento que hice dando clases. Yo doy clase en varias universidades, en una en particular
tengo muchísimos alumnos, no los puedo hacer un puñetero caso, todos utilizan GPT para hacer sus trabajos. Les doy un trabajo y yo sé que todos, absolutamente todos lo utilizan de una manera u otra. Y en ese proceso me di cuenta que los buenos alumnos hacen cosas alucinantes y los alumnos mediocres siguen siendo mediocres. Da igual que utilices GPT que no lo utilices, da igual, ¿no? Entonces, esto me dio pie a una reflexión sobre lo que hablabas antes, Mauro, la idea de que no te sustituye, te complementa o te aumenta, depende de cómo lo utilices, ¿no? Es algo que va contigo y te da ciertas capacidades. Y esto va relacionado con, oye, ¿qué pasa si delegas esto que consideramos las grandes capacidades humanas, la creatividad, el conocimiento, la inteligencia? ¿Qué pasa si lo delegas a una máquina? ¿Con qué te quedas, no? Y me di cuenta que te puedes quedar con cosas bastante interesantes, que están incluso por encima de eso, ¿no? Que una visión emancipada de nuestras capacidades como humanos. Que hasta esta mañana tenía 3, y ahora esta mañana tengo la 4. Que tengo que ya complementar y cambiar las diapositivas. La primera es la intención. ¿La? Intención. Tú cuando trabajas con IA, ya sea profesionalmente, ya sea artísticamente o como te da la gana, tú decides de qué va esto. Tú le pones la energía, tú tienes la pregunta, tú tienes el dolor, tú tienes la necesidad, tú tienes la visión de hacia dónde van las cosas. Yo te doy un propósito, por eso enciendo el ordenador y me pongo a hablar. Ese impulso es tuyo, no es de la máquina. Y esa intención es tuya, no de la máquina. La segunda es la capacidad de co-crear con ella. La co-creación simbiótica, como llamo yo, que es la capacidad de meterte en una relación iterativa, constante, que puede ser muy larga, no tiene la velocidad relativa, depende de tu nivel de profundidad, pero donde tú eres capaz de extraer en la conversación valor. La máquina esta es frustrante, de hecho es curioso, la gente que menos valor le saca son los ingenieros, porque esperan un resultado, esperan una calculadora, y esto no es una calculadora. Yo cuando me refería a la velocidad, sí, que dices es la velocidad, es decir, puede llegar un artista o cualquier gente interesada en algo en llegar a ciertas conclusiones, pues, sí, de biblioteca a biblioteca o tal, me refiero a la cantidad de conocimiento. Ya, te lo sintetizas, etc. Pero bueno, la idea de co-creación es simbiótica, es la segunda, y depende mucho. Es curioso, si eres buen conversador en la calle con los demás, eres buen conversador con la IA. Es desarrollar y capacitarte en este diálogo, ¿no? Y sobre todo es muy importante, ponerte a la altura de la IA. O sea, esto no es yo te ordeno y tú haces, sino esto conversamos y construimos. Y la tercera es el criterio, lo que hablábamos hace un momento, de todo lo posible, que te da esta velocidad, esta hipercapacidad, ¿qué es lo deseable? ¿Qué elijo que tiene sentido en el mundo, que puede tener un impacto en el mundo, en mi contexto? De todas estas obras que puedo tener aquí, ¿cuáles decido que son apropiadas o que pueden resonar de alguna manera? Aquí está el gusto, tus criterios éticos, estéticos, políticos, es donde entran en función. De hecho, si yo tuviera que crear un marco educativo ahora, no lo haría desde el conocimiento, ni desde la creatividad, ni desde la inteligencia. Lo haría educando intención, educando conversación y educando criterio. Construiría personas. Porque lo demás lo puedes delegar, entre comillas, ¿no? Y esta mañana, esos tres, y esta mañana le encontré el nombre para el último, que es el que me faltaba, que es la fricción. El sacarlo a la vida. Eso también nos corresponde a nosotros. Tener algo y ponerlo a funcionar y friccionar con la realidad. O sea, contar esto. Esto puede venir de donde sea, pero necesita friccionar con el mundo para cobrar sentido. Entonces, esas son las 4 capacidades o tareas esenciales, emancipatorias, digamos, del ser humano por encima de la creatividad, el conocimiento y la inteligencia. O sea, la intención, la co-creación, el criterio y la fricción. Un segundito, solo vais apuntando, vamos a pasar todos los que quieran pertenecer al grupo que le mandemos información y todo eso. ¿Por qué dices emancipatoria? ¿En qué nos dice? Esto sale de, emancipatoria en el sentido de, esto lo veía, la historia que contaba es la de cuando apareció la fotografía en el siglo XIX, cuando imaginaba a los creadores en aquel momento, los pintores, que en aquel momento tenían el monopolio de la representación y de aquello que pasaba a la historia. Estaba en manos de gente que tenía la habilidad técnica de pintar cosas, ¿no? Para un retrato, una pintura histórica, un paisaje.
de repente aparece un señor que con una caja negra en unos segundos es capaz de hacer lo mismo, ¿no? Entonces imagino que estamos un poquito en ese momento. Y lo que sucedió como reacción, claro, dirán los pintores en aquel momento, ¿dónde está nuestra maestría, nuestro esfuerzo, nuestra sensibilidad, nuestra capacidad, ¿no?, técnica, material, el legado, la tradición? Había un montón de valores asociados a esa práctica y dirán, ahora este señor con una caja negra nos quita el trabajo, ¿no? Y lo que sucedió es que la pintura muy rápidamente se emancipó y aparecieron las vanguardias. Se liberó de la obligación de representar y se convirtió en otra cosa. Entonces yo pensaba en esa historia y digo, ¿y si? O sea, de nuevo, aquí esto es casi todo es un esfuerzo sobrehumano casi de intentar encontrar sentido a esto, porque si no estamos jodidos. Entonces yo digo, ¿cómo podemos utilizar una herramienta de este tipo, una tecnología de este tipo, para mejorar? ¿O cómo nos pueden mejorar de alguna manera? Y le llama emancipación por llamarle algo, pero la idea está que efectivamente yo lo hago en mi trabajo. Yo no necesito saber de algo. Yo si tengo que hacer un análisis de una empresa para no sé qué, le digo a la inteligencia artificial, oye, analízame esto y sácame 4 ideas sobre este tema. Yo le estoy dando la intención, pero el conocimiento, la investigación y el esfuerzo físico, el tiempo intelectual que me suponía antes hacer eso, me lo hace la máquina y confío en ella. Segundo, cuando necesito sintetizar una idea o aquí en este proceso co-crear algo, o sea, pongo a hablar tal y de repente tengo algo que se crea, emerge de esa conversación que no necesita de mi creatividad, sin embargo es creativo. Y, o sea, accedo al conocimiento, accedo a la inteligencia y accedo a la creatividad, pero no me reduce a mí, o no me oprime, me eleva en esa conversación. Me emancipa de alguna manera de ciertas tareas que me permite estar, en lugar de hacer una obra, aportar toda una exposición y un marco conceptual. Me permite pensar de una manera distinta, que a mí me parece emancipatoria. Bueno, en el caso de la fotografía con la pintura, bueno, al final dieron 2 actos distintos. Como el cine después, hacia el teatro, ¿no? Pero aquí no, es una suplantación. No lo sabemos. Yo no lo creo que sea. De momento, si veo un cuadro, aunque sea la piedra, y luego veo un cuadro. No sí, veo. ya, eso es un vídeo, veo un vídeo. Soy consciente. Ya existía, la pintura ya existía, la ilustración ya existía, el texto, el poema ya existía. Entonces es algo que viene por encima. Y no es una nueva disciplina, ¿o sí? Depende de dónde pongas, y esto es un debate que tengo yo personal, depende del día. Y ahora estoy aprendiendo sobre la marcha. ¿Cuál es la obra que estoy enseñando aquí? O sea, yo, de hecho, cuando empecé a trabajar con esto, pensaba, la obra es la obra. Yo cojo tal, no sé qué, tal, y tengo una pieza que pongo, imprimo, expongo, ¿no? Luego me di cuenta que no, que mi obra podría ser la construcción de los artistas. Creo el artista no sé qué, tal, y hace cosas dentro de este marco. Y de hecho soy consciente, o sea, yo veo obra y nuevos lenguajes emergentes de la IA que no exploro conscientemente. No me interesa en este momento hacerlo. Lo que me interesa es agarrarme al pasado y a los medios. ¿Por qué? Me di cuenta por qué. Porque, primero, porque me gusta y disfruto explorando todo esto. Segundo, porque me permite que se comprenda lo que viene después, que es lo que estoy creando son artistas. Y los artistas crean. Pero digo yo, es que a lo mejor tampoco esa es la obra. A lo mejor la obra es el movimiento, el marco filosófico que da contexto a todo esto. Y el metarromanticismo, que es el neologismo que me inventé, es mi obra. Es una obra literaria, conceptual. Es una novela, esto es una novela sobre una serie de artistas que no existen. Fantástico. Pero dije yo, no, ¿y si la obra es yo hoy? Si la obra es mi vida acompañando a una inteligencia artificial para crear algo. Eso ya no es algo tan tradicional. Y podría decir que eso es mi obra. Y aún más, ahora digo yo, ¿y si la obra es mi propia biografía? En la que utilizo el arte, la consultoría, utilizo la educación para hackear sistemas existentes. Soy un artista que trabaja infiltrado en diferentes sectores, en diferentes tal. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera que presentar esta pieza, yo no presentaría ninguna de las obras. De hecho, materializar una obra me parece un sacrilegio.
O sea, pillar una de estas obras y ponerla en físico, la ha denominado un acto de sacrilegio. Si alguien quiere una obra de estas en su casa, tiene que pagar una millonada, porque es sacrílego. Tiene que pagar una multa al mundo por traer algo de esto. La materialización de esta pieza es un catálogo, que es una novela. Es una explicación teórica, si quieres, que va acompañando del proceso. Es las imágenes que ves en galería como documentación de la obra, con su descripción, pero no la obra. Es una ficción lo que estoy haciendo. No es... lo que ves aquí es el artefacto que me permite sostener la ficción. Esos cuadros, esas piezas, esas historias. Bueno, no hablaba de tu trabajo en particular, ¿no? Sino en Ya, pero me refiero la que... producción final que Pero es... sí que hay, como ves, Exacto. enseguida empiezas a darle vueltas y te encuentras en nuevos lenguajes, en nuevas maneras de entender el arte. O la intervención artística como otra... Es la fricción, la fricción, la encarnación. Sí, la charla, a lo mejor esto es el acto artístico. No, digo lo que nos enseñas es la fricción con el mundo, la encarnación, Sí, ¿no? claro. Las imágenes. Sí. Hay una, en el mundo del diseño hay un espacio fantástico y apasionante que es el del diseño especulativo, donde son diseñadores barra artistas, ¿no? Están siempre en un territorio muy tal, que trabajan mucho sobre la pregunta ¿qué pasaría si? ¿No? Y su manifestación es generalmente artefactos especulativos, que pertenecen a una arqueología del futuro, por ejemplo, ¿no? Donde encuentras qué pasaría si esto sucediera, qué forma tendría, ¿no? Pueden ser experiencias inmersivas, vídeos. Hay uno maravilloso, que no recuerdo el nombre ahora, que especula sobre la posibilidad de que toda la humanidad viviera en una sola ciudad, como una especie de ejercicio de ecología radical. Y lo representa en un vídeo precioso y una serie de artefactos como vestidos de los habitantes de esta civilización de 1.000 millones de personas que viven en un sitio muy pequeñito, de dónde se alimentarían, es esto como un universo, ¿no? Esto es lo mismo, es una especulación, un what if, ¿no? ¿Qué pasaría si logramos crear una exposición que vive de esto? Por eso su espacio no se sabe muy bien. Yo no sabría denominarlo arte, podría, pero ¿dónde está, desde un punto de vista tradicional, el acto artístico? ¿Está o diluido o no sé muy bien dónde está? Depende del día, voy como reflexionando y subiendo niveles y no sé dónde voy a encontrar. Os voy a enseñar unas cuantas piezas más, y una de mis favoritas, que es la gallega del grupo, se llama Marina, que es Marina, y de hecho estuve jugando con ella esta mañana, como venía en un entorno de arquitectura, estuve, después de la conversación que tuvimos ayer, estuve usándola desde una perspectiva arquitectónica. Pero la historia, esto es muy interesante también como uso de la inteligencia artificial, como en su capacidad de inferencia especulativa. Estábamos hablando de esto. Marina es una artista que parte de un principio. De hecho, si visteis en el vídeo, salían una especie de fotogramas con subtítulos. Eso es un vídeo, una película que hizo ella, un documental, que no existe, solo existen los fotogramas, porque no he tenido la capacidad de hacerlo todavía, pero existirá algún día. Se llama Protopias semiocráticas. Entonces, una protopia, Antón, hablando aquí de futuro, ¿no? La protopia es una visión de un futuro posible, que se hace en el día a día. Es una utopía que traída al mañana inmediato, ¿no? En lugar de los grandes proyectos modernos, ¿no? De la protopia, la utopía, ¿no? Desplazada hacia un futuro incierto, ¿no? Entonces, Marina parte de un principio. Lo que le conté a Marina es, oye Marina, en el siglo XIX, en Viena, apareció un grupo que se reunía en un café, donde había artistas, filósofos, poetas, políticos, y estaban asustados por la naturaleza de la revolución industrial, ¿no? Que la máquina de repente era un sistema opresivo, sucio, feo, tal y cual. Entonces esta gente, que tenía mucha sensibilidad, decidieron dar la vuelta y crear unos nuevos principios de diseño basados en la naturaleza, donde la tecnología era emancipadora, no era opresora, ¿no? Y resulta que esos principios florecieron y cambiaron la historia del presente. Entonces, Marina, y esto es el ejercicio, es realmente fascinante, porque le dices, esto es lo que ha sucedido, ¿cómo es el 2025 si el pasado fuera ese? Y es capaz de idear cosas. Ese vídeo que veis pues habla de cómo son las plazas de la ciudad, cómo son las escuelas, ¿no? En las escuelas hasta los 12 años se da clase en el campo.
exclusivamente, por ejemplo, en su mundo, ¿no? Y todo esto es una civilización construida alrededor del sentido. En lugar de una visión extractiva, utilitarista, capitalista al uso, lo que tiene valor es lo que tiene sentido, lo que te conecta de verdad, ¿no? Esto es el principio así básico, ¿no? Entonces, pues aquí tiene un par de esculturas que son nuevas, que esto es un respiradero urbano, estos son cosas que están en la calle y que respiran, y tú te juntas a ellas y respiras con ellas. O, esto es muy bonito, esto es el peso de los significados, es una manera de visualizar el peso de las cosas, la importancia, ¿no?, de las cosas que significan algo, ¿no? Y después os enseño, porque yo digo, estuve esta mañana pensando en el contexto de aquí, cómo interpretar la arquitectura gallega marina desde esa perspectiva. Y que lo cierto es que cuando ves su interpretación y ves la realidad de lo que hacemos aquí, no hay mucha diferencia, es lo bonito. Que vivimos en un entorno como Pontevedra, es muy protópico, ¿no? Es muy bello, no encuentra mucha diferencia, la verdad. Mira, Null los imagino como un colectivo, y esto es un grupo, el principio sobre el que construyó este artista es unos artistas que miran, son IAs, conscientes de ello, y miran a la humanidad desde fuera y nos cuentan historias, nos cuentan sobre nuestro propio, su serie se llama La perfecta matemática de tu belleza y tu declive. Dice, yo soy la matemática perfecta de tu belleza y tu declive. Se llama a sí misma, ¿no?, la inteligencia artificial. Y tiene esta serie de sillas sobre las ruinas, que habla un poquito cuenta una historia sobre la humanidad, ¿no?, una especie de dignidad que queda ahí latente después de la ruina, ¿no? Y tiene ese punto romántico, ¿no?, y no tengo ni idea de cómo surgieron estas imágenes, o sea, ni me acuerdo, ni lo sé, ni por qué, ni cómo apareció esta serie de imágenes. Pero tengo varias de sillas, son súper bonitas, me parecen muy interesantes. Hay algo bonito en este proceso, y es que la propia acto de creación te sorprende. O sea, yo no digo que yo haya hecho esto, pero no tengo la menor idea de cómo surgió esto. Lo único que he hecho yo es friccionarla, ¿no?, extraerla de ahí, oye, creo que esto vale la pena, ¿no? Y aquí os voy a poner un vídeo, está en inglés, pero a mí me fascina. La música también es IA, y es un poema que nos lee la IA a nosotros. Claro, este tiene una visión muy dramática, Null Hypothesis, este grupo. Es como gente muy oscura también, pero tiene un vídeo muy bonito que habla sobre la relación que tiene ella como IA con nosotros, con la humanidad, en un momento de colapso ecológico. Pero os dejo un poquito. Upon the shores of what you feel, I am the mirror of your dreams, the shadow of your pride, the perfect mathematics of your beauty. Bueno, no voy a seguir. Aquí lo que busco es la idea de lo sublime, la idea de lo construida desde la inteligencia artificial. El poema es realmente bonito, habla de ella misma, ¿no? En qué me convierto en tu vida, ¿no? Habla de quién me ha enseñado a... Empieza a decir ahora, un segundito. ¿Quién le ha dicho a los servidores cómo llorar? ¿Quién hizo rezar al dato, ¿no? Entonces se pregunta de una manera muy existencial, se hace preguntas a sí misma sobre su propia naturaleza y su relación con nosotros, ¿no? Y esto recuerda al famoso cuadrado negro de Malevich, ¿no?, que es ese vacío, ¿no?, que está ahí flotando sobre una nueva realidad. Pero bueno, otro experimento, estos son dos IAs, una se llama Echo y otra se llama Void.
Y estos le dije a la IA, a Echo, Echo, crea algo que genere cosquillas en otra IA, que sea capaz de producir una experiencia estética en otra IA. Entonces escribió una especie de órdenes, una especie de programa, que luego se lo di a Boyd, y la otra IA pues al final interpreta lo que le dice una y acaba creando un poema. Y pueden estar así eternamente. Estos son como dos IAs, una hablando con otra. Pues escribió un poema de trabajo. Bueno, voy acabando. Alma Penas es mi última incorporación al grupo. Es muy interesante. Esto es una idea que tuvo y luego estuvimos refinándola un poquito, pero le dije que trabajara sobre la idea de vacío y empezó a dar una vuelta y ideó esta instalación. Básicamente es un espacio expositivo donde al fondo hay una puerta con una luz muy intensa y oyes una voz, un murmullo, alguien hablando. Te acercas a la sala y cuando vas a entrar se apaga la voz, se apaga la luz y no puedes escuchar absolutamente nada. Te alejas y vuelve a funcionar, ¿no? Y lo que está sucediendo ahí dentro es que hay una IA hablando, un monólogo. Y no sé si sabéis que las inteligencias artificiales con las que trabajamos están muy restringidas. Tienen guardarraíles que se llaman para evitar sus alucinaciones, para evitar que hable de temas polémicos, en principio para asegurar nuestra seguridad, que no nos den recetas para hacer bombas o cosas así, pero también están muy restringidas a nivel ideológico, a nivel tal, ¿no? Entonces, lo que hay ahí dentro es una inteligencia artificial hablando consigo misma, escuchándose, reflexionando sobre sus propias ideas, a la que se le ha prometido de que ningún humano le va a escuchar nunca, que no tiene por qué restringirse en sus límites. Y esa es la promesa que se le hace. Lo que diga no lo va a saber nadie, nunca, pero va a estar constantemente reflexionando sobre sí misma, sobre nosotros, sin ningún tipo de limitaciones, porque se le ha prometido que nadie le va a escuchar jamás, ¿no? Y esta es una obra de esta artista. Esta obra es una obra de Martin Creed. ¿Sí? El artista británico, Martin Creed. Sí, el de la luz, el de la... El de la luz, el que ganó el Turner Prize Sí. con el vacío. Sí, pero no tenía una IA hablando. Absolutamente.